por la importancia que tiene la reforma que permitirá un plebiscito, eventualmente una instancia constituyente y un plebiscito ratificatorio, de las condiciones bajo las cuales se elegirá dicha instancia constituyente, escaños reservados para pueblos originarios, paridad, igualdad de competencia entre independientes y listas de partidos, en fin, es tan importante que le dedicaremos un reporte diferenciado. El 15 de diciembre, como se sabe, casi la totalidad de los partidos políticos, salvo un puñado encabezado por el Partido Comunista y el Partido Humanista, firmaron un acuerdo por la paz que representa una salida político-institucional al conflicto actual. Y de manera impensada hace pocos meses, desde la UDI hasta Revolución Democrática y Gabriel Boric, firmaron un acuerdo que permitirá reformar el capítulo 15 de la Constitución actual para hacer una nueva Constitución. En realidad lo que se definió es trasladar al pueblo la decisión, primero, de si emprendemos el camino para una nueva Constitución o nos quedamos con la Constitución del 80, con toda su reforma. Y por lo tanto, a usted se le consultará el 26 de abril si aprueba o rechaza la idea de una nueva Constitución. Y luego en otra papeleta se le preguntará quién debe redactar esa nueva Constitución. Si una instancia mixta, mitad parlamentarios, mitad elegidos, o una instancia íntegramente elegida, una convención constituyente, una asamblea constituyente íntegramente elegida en octubre de 2020, junto con la elección de alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Yo al menos voy a votar para que tengamos nueva constitución y para que el organismo que la haga sea una constituyente íntegramente elegida en octubre de 2020. Y luego se aprueba un plebiscito que ha de ratificar la propuesta de nueva constitución que hagan los convencionales elegidos por la gente. Esos convencionales, esa convención, va a tener 9 meses a partir, ellos eligen en octubre, asumen en diciembre, van a tener 9 meses de trabajo, prorrogables por 3, y luego el presidente o la presidenta en ese momento tendrá que convocar a un plebiscito para refrendar dicha constitución. Eventualmente en abril del 2022, ya asumido el nuevo presidente o presidenta de Chile, tendrá que ratificar ese plebiscito y hacer de la constitución nueva la constitución de los próximos 50 años del desarrollo de Chile. Simultáneamente o adicionalmente a esto, discutimos y votamos favorablemente en el Parlamento 3 cuestiones importantes respecto de la composición o la manera de elegir a los constituyentes. Primero, la igualdad de los independientes para competir con las listas de partidos. En las elecciones parlamentarias, si tú eres candidato independiente, o en la elección de concejales, si tú eres candidato independiente o candidata independiente, tú compites solo contra una lista que suma los votos de toda la lista. Por lo tanto, tus probabilidades de ser electa son muy bajas. En consecuencia, lo que hemos promovido y conseguido es que los independientes puedan formar listas si comparten un ideario común. Podría haber perfectamente una lista de la diversidad sexual en un distrito o en varios distritos de Chile, una lista del mundo de la pyme, una lista del mundo animalista, una lista del mundo ecologista, una lista del mundo feminista que está fuera de los partidos y que tiene por supuesto su autonomía, en fin, listas independientes, por supuesto, con ideas comunes. Y la exigencia para esa lista
es juntar el 1,5% de los votos válidos en ese distrito, y de esa manera, en la práctica, van a competir como si fueran un partido con los demás partidos en competencia. Eso va a asegurar presencia de candidatos y candidatas independientes en la asamblea o convención constituyente. Segundo, se estableció que debía haber 18 escaños reservados adicionales a los 155 a elegir para los pueblos originarios, elegidos por ellos mismos. 9 para el pueblo mapuche y los otros 9 para los otros pueblos. Imagínense ustedes, ¿será importante o no? Yo creo que sí, que el pueblo Rapa Nui esté representado en la elección, en la convención constituyente. Y por supuesto, como son apenas 8.000 votantes, jamás estaría representado si lo metemos en el distrito de Valparaíso donde está inserto. Y por eso la ley le va a otorgar el derecho al pueblo Rapa Nui a elegir un representante. Y así también otros pueblos, y como les decía, 9 para el pueblo mapuche, que los elegirá, por supuesto, el propio pueblo en cuestión, que será parte de un padrón distinto del padrón general. Y tercero, pero no por ello menos importante, decidimos asegurar el equilibrio de género, asegurar la paridad entre hombres y mujeres en la constituyente. Nosotros hace varios años, para la elección parlamentaria, definimos una ley de cuotas. Ninguna lista puede tener más del 60% de un género, ni menos del 40% del otro género. Y eso contribuyó, por supuesto, a aumentar la participación de las mujeres, del 16 al 23%. Pero obviamente podemos esperar en 2 o 3 elecciones, porque por lo demás esa norma es provisoria, ya habrá paridad, porque continuará aumentando la participación de mujeres. Pero constituyente hay una sola, la que vamos a tener ahora, la que vamos a elegir en octubre del 2020, y probablemente sea la única en 40 o 50 años, y por lo tanto necesitamos que haya equilibrio de género ahora. Y por eso hemos aprobado una corrección de género de resultado, es decir, el resultado tiene que dar una cierta paridad entre hombres y mujeres en la convención constituyente. Entonces se hace un ajuste, por supuesto, al interior de cada lista. Si una lista elige 2, siempre será una mujer y un hombre, y si faltaran mujeres o faltaran hombres en un distrito determinado, esos van a tener que sustituir al interior de la lista a aquel, y eso está todavía por definirse, pero va a ser un mecanismo que va a permitir ajustar. Cuando se trata de distritos que eligen un número par, va a ser mitad y mitad, y cuando eligen un número impar, bueno, alguien va a tener 4 y el otro va a tener 3, o alguien va a tener 3 y el otro va a tener 2, si se eligen 5. Y eso va a dar una representación bastante equilibrada en términos de género. No sería aceptable que, siendo las mujeres el 51% de los ciudadanos de Chile, de la ciudadanía con derecho a voto en Chile, esté representado en un 30% en la convención constituyente. Esto ha generado mucho ruido, porque la UDI, que fue el único partido que se opuso de manera uniforme, terminantemente, ha puesto en suspenso su participación en la coalición de gobierno en Chile Vamos por esta cuestión. Francamente, creo que están eligiendo muy mal sus batallas, están pensando como en el binominal, donde ellos tenían derecho a veto, pero cuando se forma una coalición, uno pone sus acuerdos de un lado y los desacuerdos del otro, y por supuesto uno trabaja en pos de los acuerdos, pero también guarda su libertad para trabajar con otras fuerzas políticas para conseguir objetivos respecto de los cuales puede haber desacuerdo. La UDI todavía no aprende que el binominal ya terminó. En lo que sí hubo consenso, incluida la UDI, que a pesar de haberse opuesto a la ley de cuota hace 5 años cuando la aprobamos en el gobierno de Bachelet, hoy día sí estuvo de acuerdo en que la mitad de los candidatos fuera de un género y la mitad fuera del otro género.
incluso estuvo de acuerdo y así se aprobó que en todos los casos va a ser una mujer la primera de la lista y luego va a haber alternadamente un hombre, una mujer, un hombre y una mujer. Eso ya supone que va a haber un poco más del 50% de candidatas mujeres y probablemente eso haga innecesaria la aplicación del ajuste posterior, porque está comprobado que los ciudadanos chilenos, tanto hombres como mujeres, votan por igual por hombres y por mujeres, y en consecuencia es muy probable que tengamos un equilibrio de género sin necesidad de la corrección, pero nunca está de más la garantía. Y a eso concurrió la UDI. La UDI no concurrió a asegurar la paridad. Y por último, y también en esto el único partido contrario fue la UDI, que presentó indicaciones y por eso el proyecto volvió a comisión, es el restablecimiento del voto obligatorio. Cuando aprobamos este sistema actual, lo que buscábamos nosotros desde el gobierno de Bachelet era establecer la obligatoriedad de la inscripción, es decir, que las personas cuando cumplieran 18 años automáticamente, sin necesidad de inscribirse, pasaran a ser parte de la ciudadanía con derecho a voto. ¿Por qué? Porque el 2008 el 40%, es decir, casi 6 millones de personas, 5 millones y algo de personas, estaban fuera del padrón de mayores de 18 años con derecho a voto. ¿Y por qué? Porque habían decidido voluntariamente, o por desidia, o por dificultad del trámite, etcétera, no inscribirse. Y solo se inscribían las personas de las comunas más acomodadas y no se inscribían los jóvenes de las comunas populares. El padrón crecía año a año en Las Condes y decrecía año a año en Cerro Navia o en La Pintana. Y por eso nosotros impulsamos la inscripción automática, es decir, que todos formaran parte del padrón. El problema es que eso necesitaba un quórum altísimo y la UDI puso como condición para aprobar eso que el voto pasara a ser voluntario. Y como en los hechos ya no se pasaban multas y en los hechos era voluntario, nosotros cedimos porque el objetivo mayor era que todos pasaran a estar inscritos. ¿Pero qué pasó? De hecho, aumentó por supuesto la participación juvenil en las elecciones, porque como hay más inscritos, cuando está más cerca la elección, si la elección les atrae, concurren a votar. Y votaron más o menos 500.000 personas menores de 30 años, adicionales a las que votaban. Pero dejaron de votar 1 millón de personas que antes votaban, seguramente porque la Constitución decía que era obligatorio. Y en las elecciones municipales particularmente bajó la participación. Aunque hay que decir que en la última segunda vuelta presidencial participó tanta gente como había participado en el plebiscito del 88, es decir, más de 7 millones de personas. Lo que prueba que cuando una elección se ponen en juego cosas importantes, más gente concurre a votar. Sin embargo, muchos pensamos que votar es como pagar impuestos. Y no es voluntario pagar impuestos. Hay gente que va a elegir los impuestos, por supuesto, pero no es voluntario. Tiene sanción por evadirlo. Y así como paga impuestos, que es un mínimo de afecto social, debe votar. Es un mínimo de consideración por el país del que todos formamos parte y le da a la gente luego el derecho a exigir, porque uno no puede por un lado exigir y criticar y por otro lado no participar en las decisiones que luego producen dicha crítica. Y por eso, por casi la unanimidad, salvo una parte de la UDI, se aprobó en general el restablecimiento del voto obligatorio. Vamos a volver a la comisión a discutir en particular, pero nosotros tenemos la esperanza de que el próximo plebiscito, o al menos, si no el plebiscito, al menos la próxima elección municipal, de gobernadores regionales y de la convención constituyente, esperamos, sea elegida bajo la inscripción automática y el voto obligatorio. Por supuesto, se excluirá a los mayores de 75 u 80 años,
a los cuales se les va a dar voluntariedad, y por supuesto siempre está la posibilidad de ir a registrarse en Carabineros por estar a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación. Y yo sigo predicando para que se haga la transformación tecnológica, el CERVEL haga la transformación tecnológica que permita que usted vaya a votar en el local más cercano donde viva o trabaje, porque no tiene ningún sentido con las condiciones de la técnica hoy día, de la tecnología hoy día, que uno tenga que ir a votar a un lugar que está a 3 locomociones o a no sé cuántos kilómetros de distancia, habiendo un local a 1 cuadra o a 2 o 3 cuadras de su casa. La idea es que todos, con su carnet de identidad, puedan ir a votar al local más cercano de donde estén. Yo seguiré peleando por eso, porque votar es un derecho, pero no puede hacerlo difícil, hay que facilitarlo y hay que abaratarlo. Hoy día mucha gente paga mucho dinero por trasladarse al lugar donde está inscrito, pudiendo caminar al local más cercano donde hay votación. Pero este es un tema que da para largo, así que muchas gracias. Esta ha sido un par de semanas muy intensas, muy significativas, porque lo que viene cambiará la historia de nuestro país.